¿Qué tal, chicos de tercer año? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de la ciencia ficción. Vamos a plantear cómo se desarrolla el concepto y vamos a expresar sus principales características. Lo primero que tenemos que decir con respecto a la ciencia ficción es que, al igual que otros textos literarios narrativos, genera sus propias leyes. Pero estas leyes siempre van a estar relacionadas con los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos. Para que nosotros consideremos un texto como perteneciente al género de la ciencia ficción, este siempre nos tiene que ofrecer una teoría. Estas teorías que nos va a ofrecer el texto pueden estar basadas en teorías de nuestro mundo, de nuestra realidad, pero no deben ser exhaustivas, no deben ser detallistas, no deben ser totalmente fidedignas. El único requisito que deben cumplir es ser verosímiles, que el lector las crea convincentes para explicar la cuestión tecnológica o científica que plantea el relato. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si el relato no presenta una teoría para explicar el desarrollo científico, el uso de la tecnología, y solamente es un relato de aventuras espaciales donde no hay explicaciones, es muy posible que no sea considerada como ciencia ficción. Cuando no encontramos esa teoría sobre lo científico o lo tecnológico que hace verosímil al relato, no deberíamos relacionarlo por lo general con la ciencia ficción. La ciencia ficción tiene dos características generales. La primera de ellas es indagar en lo desconocido, o por lo menos en lo que no ha profundizado el hombre. Por ejemplo, en los viajes espaciales. Sabemos nosotros que en nuestra realidad el hombre ha viajado a la Luna, ha puesto en órbita varios satélites, ha enviado sondas al espacio, pero no mucho más. En cambio, en los relatos de ciencia ficción, esos límites se han sobrepasado en gran manera. ¿Por qué? El hombre conoce otros planetas, tiene colonias en otros planetas, se relaciona con seres extraterrestres, viaja por el espacio sin limitaciones. O sea, los límites que plantea nuestra realidad son ampliamente superados en la ciencia ficción. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Después, otra característica general de este tipo de relato es el planteo ético. El planteo ético siempre va a estar relacionado en cómo se ubica el hombre o dónde se ubica el hombre frente a la ciencia y la tecnología. Cómo la va a utilizar o cómo va a utilizar los avances científicos y tecnológicos para posicionarse frente a otras razas, frente a los recursos ambientales y primarios del planeta, para posicionarse frente al desarrollo de la tecnología, cómo va a utilizar el avance, si va a dejar que la tecnología tenga un lugar activo o un lugar pasivo. Entonces, el hombre frente a los desafíos que propone la tecnología y la ciencia. Cabe mencionar también que la ciencia ficción por lo general presenta dos enfoques. Un enfoque optimista y un enfoque pesimista o reflexivo.
El enfoque optimista tiene que ver con presentarnos esos avances científicos y tecnológicos como complementarios al hombre. El hombre es el protagonista y el hombre utiliza esos avances científicos y tecnológicos para desarrollarse de la mejor manera posible, para avanzar. La cuestión es que en este tipo de relatos optimistas, el conflicto no tendrá que ver, obviamente, con la ciencia y la tecnología. El conflicto tendrá que ver con la incapacidad, muchas veces, del hombre con relacionarse, o en relacionarse, mejor dicho, con otras razas, entre los mismos hombres, ¿sí? Tiene que ver con el error humano, con la incapacidad humana en cuanto a las relaciones. En cambio, el enfoque pesimista o reflexivo tiene que ver con el lugar que ocupa la tecnología para el hombre. Esa tecnología que el hombre creó, que el hombre inventó, lo superó. Esa tecnología que ahora está por encima del hombre, esa inteligencia artificial, trata de eliminarlo o de correrlo a los márgenes. Por ende, vamos a ver sociedades deshumanizadas, con muchas carencias. Entonces, por un lado, tenemos la corriente optimista. Un ejemplo claro es la Guerra de las Galaxias, donde la tecnología y la ciencia ayudan y complementan a los seres que están relacionados e identificados en esas películas, pero el conflicto es humano, la resistencia contra el imperio. Y por otro lado, para poner un ejemplo clásico, podríamos hablar de Terminator. ¿Por qué Terminator pertenece a la ciencia ficción reflexiva? Sencillo, porque la premisa clara es que la máquina debe eliminar al hombre. ¿Se entiende? Bien. Entonces, hemos visto la justificación de la ciencia ficción, hemos visto sus dos características generales, indagar en lo desconocido y el planteo ético, hemos visto las dos ópticas, optimista y reflexiva. Optimista, el hombre complementado por la ciencia y la tecnología. Pesimista, el hombre siendo reemplazado por la tecnología. Ahora vamos a ver los 4 temas de la ciencia ficción. El primero de ellos, aventuras espaciales. Por lo general, sucede lejos de nuestro planeta, en ámbitos lejanos. Y acá lo más importante tiene que ver con el conflicto en las relaciones humanas. En este tipo de relatos vemos cómo el hombre tiene o presenta ciertas imposibilidades en cuanto a relacionarse con otros seres extraños para él, ¿sí? El hombre entra en conflictos muchas veces con los extraterrestres o seres desconocidos para él. Después tenemos viajes en el tiempo. Tiene 2 variables. El viaje al futuro, por lo general el hombre visita sociedades extremadamente avanzadas, que ya no reconoce por el avance que presentan, y a su vez excesivamente deshumanizadas, donde por lo general el hombre parece una máquina. Y después tenemos la variable más explotada, la variable del viaje al pasado. El hombre tiene que viajar al pasado para solucionar algún error o algún conflicto que no altere el futuro. Después tenemos el siguiente tema, que es el desarrollo extremo de la ciencia y la tecnología. Aquí el hombre ve cómo sus inventos, como la maquinaria,
como la inteligencia artificial, como los robots, como los cyborgs, lo van dejando de lado, lo van pasando por encima, lo van suplantando, ¿sí? El hombre está en constante peligro. Acá vemos cómo la tecnología deshumaniza al hombre y lo pone al nivel de lo más inservible. Y después tenemos la lucha por la supervivencia, que tiene dos variables: la lucha individual y la lucha grupal. La lucha individual tiene que ver con el individuo que ya es parte de una catástrofe ambiental, algún virus o algo por el estilo. Ese hombre va a tratar de volver a la civilización o restablecer la civilización. Esto se ve mucho en películas que tienen que ver con zombies o virus, como Guerra Mundial Z o la serie Walking Dead, ¿sí? Soy Leyenda, ese tipo de cuestiones. Y después la cuestión de la lucha por la supervivencia grupal. La catástrofe todavía no ha ocurrido y el hombre trata por todas las formas en comunidad de evitar esta cuestión, de evitar que la catástrofe suceda. Bien, chicos, hasta aquí el video y la explicación que tiene que ver con la ciencia ficción. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tienen, me mandan un mail o pueden preguntar a partir o a través de los comentarios del blog. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta luego.